Gracias, Rodolfo, gracias a toda la ilustre concurrencia, gracias a los panelistas que me acompañan hoy, y los voy a presentar antes que nada los 4 abogados para hablar, ahora somos 5 por suerte, para hablar del impacto regulatorio en el mundo cripto. Y bueno, yo me ofrecí también, me pidieron, pero bueno, me ofrecí con gusto. Yo soy Ricardo Miura, soy abogado, especialista en temas fiscales, tributarios y regulatorios. Y bueno, por supuesto, muy entusiasta del mundo Bitcoin y cripto. Así que participo acá con muchísimo placer. Y me acompañan Julián Colombo, que es Head de Políticas Públicas de Bitso, y docente universitario, criptoentusiasta, early adopter. Muy interesante va a ser escucharlo. Camilo Coracuría, que dirige una consultoría de empresas que trabaja con criptos y bueno, es uno de los influencers legales criptos más importantes de nuestro medio, así que es un lujo tenerlo también acá. Y a Jonathan Pitasny, senior legal de counsel de Coinbase, LLM de la Universidad Austral, también especialista, practitioner, digamos, en los aspectos legales cripto. Y bueno, como dice el título de este panel, nos toca hablar del impacto regulatorio, el impacto que tiene la regulación sobre el mundo cripto o el mundo cripto sobre las regulaciones. Y a mí acá me gustaría hacer una mínima introducción para poder compartir con los panelistas. Creo que cuando hablamos de regulación, tenemos que saber un poquito, unificar un poco el lenguaje y saber de qué vamos a hablar, o sea, qué es lo que le puede interesar a la regulación del mundo cripto. ¿Por qué? Hay quienes dicen necesitamos una ley que regule porque esto es el Far West, pero ¿de qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando en general de algunos grandes ámbitos de interés regulatorio. El primero que sale es el mercado de capitales. El mercado de capitales es el lugar donde las empresas van a buscar financiamiento directo del público y el público va a buscar oportunidades de inversión. Y entonces ahí se forma un mercado de capitales. En la Argentina, regulado por una ley y administrado por la Comisión Nacional de Valores. Bueno, ese mundo del mercado de capitales es un mundo de interés para la regulación, para la regulación en general, pero para la regulación cuando hablamos de cripto, porque ahí hay eventualmente tokens y criptoactivos que cumplen análogas funciones a los otros instrumentos que circulan en el mercado de capitales. Es un submundo regulatorio. Otro submundo grande es el sistema financiero. Están los bancos donde se intermedia el crédito entre los depositantes y los tomadores de crédito. Es un sistema donde hay bancos y entonces, recién hablábamos de DeFi, bueno, también hay intermediación de crédito en el mundo cripto, y también hay otra cosa muy importante que es la interacción, el puente entre el mundo cripto y el mundo del dinero fiat. El mundo del dinero fiat lo manejan los bancos, entonces ahí hay que hacer un puente, entonces eso es un ámbito de regulación muy importante, muy amplio. Y por eso no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal ni cómo regular, digo, hay un sector con actores establecidos a los cuales les interesa la regulación. Hay otro gran mundo de la regulación que es la regulación fiscal, porque hay fenómenos económicos, y los fenómenos económicos generan hechos imponibles, o sea, lugares donde el Estado puede venir a querer cobrar. Entonces, el mundo cripto, se generan esos fenómenos económicos, es un mundo fértil para la regulación, para que se interese la regulación fiscal. Después hay otro segmento de interés regulatorio que creo que atraviesa todo esto y hoy en día atraviesa todos los fenómenos económicos y regulatorios, que es el del lavado de dinero. Y otro gran segmento
interés regulatorio, que es la protección del consumidor, la protección del usuario, donde, claro, como hay pocas empresas que interactúan con muchos consumidores, hay espacios para asimetrías de información, para que el consumidor pueda tener una expectativa que pueda ser defraudada o no por los servicios que contrata. Creo que estos son los ámbitos más grandes de la regulación y estos son, creo que de alguna u otra forma, que vamos a ir tocando en esta interacción. Entonces, Julián, si querés darme tu visión sobre cómo encararías, qué ves de interés en esto. Ahí está. Muchísimas gracias. Soy, como me presentó antes, Julián Colombo, director de políticas públicas de Bitso. Bitso es una de las plataformas líderes en la región. Tenemos más de 5 millones de clientes en Argentina, México, Colombia, bueno, y en varios países más. ¿Qué veo yo, por ejemplo, cuando hablamos sobre regulación, ¿no? ¿Cuáles son los temas que consideramos que son fundamentales en tratar en este crossover, ¿no? Entre algo que es descentralizado, como las cripto, con organismos centralizados como los reguladores, ¿no? Que dependen formalmente de gobiernos, elecciones, o sea cual sea su procedencia. Entonces, creo que hay 2 o 3 cosas que tenemos que considerar que hoy están siendo casi, creo que, discutidas en todos los países del mundo, o al menos en su gran mayoría. La primera, estamos en un momento de cruce o en un punto de inflexión entre el uso de las finanzas tradicionales, las que nosotros conocemos, las desde ir a hacer la cola al banco hasta el uso del home banking, hasta el celular, las tarjetas de crédito, débito y los diferentes productos financieros que fueron surgiendo a partir de la irrupción del mercado de las cripto durante los últimos 10 años. Digamos, hoy estamos en un mundo en donde convive todo eso, en donde las finanzas tradicionales son conocidas por todos, digamos, todo el mundo sabe cómo usar una tarjeta de débito o cómo usar un billete para pagar por algo, con algo nuevo, que son las criptos. Unas finanzas tradicionales que están hiper reguladas, como mencionaba antes Ricardo, el mercado de capitales, que la Comisión Nacional de Valores regula diferentes instrumentos financieros, los bancos, que son instituciones que tienen millones de regulaciones que, digamos, marcan cada parte de su funcionar, con un mercado, un sector o un sistema como el nuestro, que es demasiado nuevo. Países o los territorios que antes tenían alguna institución donde hoy son países, digamos, tienen desde hace siglos. Uno es el monopolio del uso de la fuerza, digamos, o sea, hoy los únicos facultados legalmente para portar un arma son las fuerzas policiales que están mandadas por la ley de cada uno de los países. Y el segundo es la política monetaria, digamos, o sea, cada país tiene una gran fortaleza en dictar su papel moneda, decir, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un peso, este peso vale, bueno, valía o más o menos vale 1.000 pesos y con 1.000 pesos podés comprar tantas cosas, y eso es una potestad que hasta hace no mucho tiempo era únicamente de cada país, de las instituciones políticas. Y un poco las finanzas cripto vienen a remover esto, ¿no? O sea, hoy nosotros tenemos regulaciones cripto, tenemos diferentes regulaciones que nos dicen cuánto, cómo y cuándo sale y cuánta plata podemos mandar de un país a otro, cuántos dólares podemos comprar por mes. Y las finanzas cripto vienen un poco como a patear como este sistema que le daba todo ese poder a una sola persona jurídica, ¿no? Digamos, entonces, creo que eso es algo que en este momento está como poniéndose como en un debate muy grande. Y el tercero, y ya con esto finalizo, creo que es un momento muy importante porque, digamos, desde los diferentes sectores, desde las empresas, el público, las fundaciones, tenemos la posibilidad cada uno de nosotros de participar en cómo queremos que sea esta regulación. Digamos, yo sé que muchos se meten en los criptos porque las finanzas descentralizadas traen la fantasía de la no regulación, digamos. Yo considero que vivir en una sociedad sin reglas es imposible, digamos, todos nosotros tenemos reglas, están todos ustedes sentados en sillas porque en el piso sabemos que no se sienta, todos usamos ropa porque sabemos que hay un código que dice que se usa ropa, digamos. Entonces, hay normas por donde
nos rodean por todos lados. Entonces, de alguna manera, por más no sean normas políticas o no sean normas tan estrictas como la del mercado, que ya nosotros sabemos eso, hay ciertas normas que van a terminar regulando nuestro sistema, sean consuetudinarias, normas legales, y creo que es una gran posibilidad que las finanzas cripto nos dan, así como cada uno de nosotros puede participar con sus pequeños pedacitos en validar protocolos, en aprobar proyectos, también mostrar su voluntad de, bueno, ¿cómo queremos que este sistema esté regulado? ¿Cómo queremos que sean las normas que regulan a este sistema? Bueno, creo que de eso un poco hay muchísimas cosas para que podamos seguir. Gracias, Julián. Aprovecho para decirles que después vamos a hacer un intercambio con los que quieran preguntar, así que vayan pensando a hacer preguntas piolas para aprovechar a los panelistas. Vos, Camilo, ¿qué pensás? ¿Que alcanza con las normas de la blockchain de Bitcoin o que necesitamos más normas? Para mí, lo que hay que analizar es, estamos hablando de regulación, ¿no? del Estado. Los estados básicamente no pueden regular Bitcoin en cuanto a su funcionamiento porque no tienen la capacidad técnica de cambiarlo. Eso ya se les pasó el tren. La verdad que Bitcoin sigue creciendo, el poder de minería sigue creciendo y no lo van a poder cambiar. Con respecto al resto de las cripto, bueno, habrá algunas medios centralizadas que tal vez puedan incidir, pero la verdad que pueden imprimir cripto más rápido de lo que se puede legislar directamente, así que suerte también tratando de regular cripto. Pero eso no quita que los estados puedan regular el comportamiento humano y cómo interactuamos entre nosotros en cuanto a ellos nos pueden manejar, básicamente en el mundo físico. Ahí ya es otro mundo. Entonces, básicamente creo que hay un punto de quiebre muy grande, porque comparto tu visión de que básicamente Bitcoin está cambiando todo el mundo y va a cambiar todas las regulaciones actuales, tirando abajo todo el sistema financiero. Pero todas las legislaciones que estamos viendo, básicamente a nivel mundial, intentan recrear el sistema fiat, intentan recrear las formas de controlar que vienen del mundo fiat, intentan aplicarlo a este nuevo mundo, esta nueva economía que está surgiendo con Bitcoin. Y la verdad que no es aplicable, porque si vos como Estado dictás una norma diciendo, bueno, yo quiero controlar el dinero, entonces los bancos me informan, los bancos no les queda otra que informar y lo van a controlar. Y el mundo fiat lo sigue controlando perfectamente, y lo vemos sobre todo en esta industria cuando tenemos un exchange y tenés una parte que operás con cripto y una parte que operás con fiat. Todo lo de fiat siempre te va a pasar por el blanco, mientras que lo de cripto tenés opciones de cómo lo vas a manejar. Entonces, en este sentido, el tipo de legislación que tienen que dictar los estados son totalmente diferentes a lo que está ocurriendo hoy en día, y solamente puedo dar como ejemplo de lo que para mí es una buena legislación y va a favor del desarrollo humano, dos estados que hicieron las cosas bien, básicamente El Salvador y la República Centroafricana. En ambos estados, sin perjuicio de todos los ámbitos regulatorios de derecho administrativo y demás, la realidad es que reconocieron a Bitcoin como moneda de curso legal y eso es bastante importante porque entonces nos facilita a nosotros como personas que sabemos que podemos estar operando con Bitcoin y que no estamos siendo delincuentes al respecto. Mientras que todos los demás estados para mí todavía tienen esa deuda que en algún momento se va a tener que saltar porque es inevitable. Eventualmente Bitcoin se come todo el dinero fiat y no va a quedar otra que aceptarlo como moneda incluso legalmente. Gracias, Camilo. Jonathan, vos estuviste viendo proyectos de regulación internacional sobre el mundo cripto y has visto que se viene la regulación, ¿no? ¿Qué visión tenés de eso? Bien, bueno, antes que nada, quiero agradecer por la invitación. Ahora sí. Bueno, antes que nada quiero agradecer por la invitación, es un placer estar acá y bueno, a grandes rasgos, Ricardo, coincido con la visión que tienen los colegas del panel. En primer lugar, antes de adentrarme en lo que tiene que ver con las regulaciones de otros países, creo que lo importante es tener en cuenta que a pesar de que en el marco regulatorio argentino no haya una ley específica que regule las actividades con criptoactivos, hay que entender que como toda realidad social y actividad que se genera en la sociedad es impactada por leyes que están incluidas en el ordenamiento jurídico argentino. Entonces, creo que tratar de pensar, como decían también los colegas, en que las actividades con criptoactivos escapan al marco regulatorio o no les aplican quizás las leyes que aplican otro tipo de actividades es un error, y hay que entender que ya el derecho de fondo, desde mi punto de vista, regula la gran mayoría de las incidencias que tienen las actividades con criptoactivos, sobre todo en lo que tiene que ver con defensa del consumidor o lo relacionado sobre todo al tipo de actividades que se generan con criptoactivos.
el mismo Código Civil y Comercial tal vez sirve para encontrar una naturaleza jurídica a estos bienes y tratar de encuadrarlos dentro del ordenamiento jurídico, en qué tipo de actividades estamos hablando, qué tipo de relaciones jurídicas estarían configuradas por la utilización de estos activos. Pero lo que yo creo, para hacer una mínima acotación, es que la regulación que se venga tiene, en Argentina sobre todo, y también tomando como evidencia lo que sucedió hace poco con el caso de Terra, por ejemplo, es quizá enfocarse más en lo que tiene que ver con la información al usuario. Y en ese sentido, tal vez, también coincidiendo con lo que se mencionaba recién, lo más importante es que los encargados de llevar adelante esas políticas públicas y de legislar estas situaciones tengan cabal conocimiento de lo que se intenta legislar para, de cierta forma, brindarle al usuario, que al final de cuentas, en un ambiente descentralizado, es el que tiene que operar, que tenga todos los conocimientos necesarios para realizar este tipo de operaciones, lo que sucede, por ejemplo, en el mercado tradicional. Pero como son activos de naturaleza diferente, creo que merece quizá un tratamiento distinto. Y respondiendo a la pregunta, Ricardo, creo que el caso más paradigmático que sucede hoy en día o que está por venir es la regulación que está llevando adelante la Unión Europea, la ley MiCA, que en ese caso también creo que va a servir como gran paradigma para las regulaciones posteriores que intenten lanzar cada uno de los países, y apunta sobre todo a la cuestión de las stablecoins, que creo que acá también hay un campo grande para explorar con respecto a las stablecoins, porque lo que pasó también con los últimos casos de algunas stablecoins que no se encuentran respaldadas por dinero fiduciario o por algún otro tipo de respaldo físico material, deja en evidencia que quizá la intención del regulador es tal vez dar un margen de mayor conocimiento en cuanto a esto, y ahí también hay un paradigma, un dilema importante en cuanto a si las stablecoins van a ser asemejadas a dinero fiduciario, si se establece un límite de transacciones, por ejemplo, por día o por determinada cantidad de tiempo para ese tipo de criptoactivos, y sobre todo cuál es el respaldo que se tiene con respecto a la liquidez de eso, porque lo que sucede y lo que se está intentando propugnar es que las entidades cuenten con la liquidez necesaria para hacer frente a la salida de los usuarios de esos criptoactivos, es decir, cuando los liquiden por dinero fiduciario, que realmente ese dinero fiduciario exista y que respalde ese tipo de operaciones. Entonces creo que también la innovación también trae estos dilemas o estas preguntas, y creo, desde mi punto de vista, que el regulador lo que tiene que hacer es tratar de encontrar el marco regulatorio justo y adecuado a este tipo de innovaciones, y que no entorpezca sobre todo este tipo de actividades que lo único que hacen es fomentar la economía, tratar de inculcar en todas las sociedades mayor movimiento de dinero y de actividad, y que creo que a final de cuentas es bastante positivo. Así que creo que en ese orden de ideas el marco regulatorio tiene que intentar imponerse. Muchísimas gracias, Jonathan. Ahora me tomo de esto último que mencionabas de la ley MiCA y las stablecoins para hacer una pregunta a Jonathan y al panel, ¿no? Pero ya en ese caso justamente, vos decís, la ley MiCA para la Unión Europea establecería ciertas limitaciones para las stablecoins. Por ejemplo, que una stablecoin no pueda tener más de tal volumen o que tenga que tener el respaldo certificado de determinada forma. Eso quiere decir que nadie en la Unión Europea va a poder emitir una stablecoin que no tenga esas características. Ahora bien, Bitfinex, que es la que emite Tether, que tiene la stablecoin que tiene mayor capitalización en el mundo, decide seguir emitiendo Tether desde otra jurisdicción. Pero ¿qué capacidad tendría, y acaba la pregunta para vos, Jonathan, qué capacidad tendría la Unión Europea para restringir la circulación y las operaciones con Tether entre los ciudadanos de la Unión Europea? Tether, por definición, va a seguir existiendo. Eso es un tema fundamental, porque digo, creo que uno de los puntos más relevantes de esta cuestión es cómo regular desde instituciones nacionales, digamos, activos que cruzan las fronteras todos los días, ¿no? Digamos, es como que
no sé, de repente nuestro Congreso quisiera regular lo que pasa en Chile. Digamos, es bastante complicado sería. Entonces, creo que lo que algunos gobiernos ya están realizando y que una de las deudas que también tenemos nosotros es que como estos activos tienen un carácter puramente transnacional, porque como Ricardo menciona, no importa bajo qué jurisdicción sea, digamos, todos nosotros podemos tener activos estén hechos por compañías chinas, de Singapur, en nuestro país, digamos, es muy complicado. Entonces, creo que se requiere también un cambio de óptica en el que nosotros veamos que tienen otro carácter. Y entonces nosotros sabemos que por más que nosotros, no sé, regulemos que bajo nuestra jurisdicción el Tether no sirve, hay ciertas compañías que tienen jurisdicción en otros países que actúan en nuestro país y que podrían llegar a darle sus servicios financieros a ciertas personas. Entonces, digamos, todo esto es un tema. Y ahora creo, y me quiero sumar algo de lo que mencionaba antes Jonathan, que tenía que ver con una de las preguntas que hicieron durante el break, que hay un paso previo para mí para eso, ¿no? Y que creo que en una de las cosas en las que, por más que nosotros sabemos que hay, digamos, maximalistas de la no regulación, otras personas que un poco están más en el medio, otras que piensan que el mercado debería estar un poco más regulado, digamos, creo que todos nosotros coincidimos en que los reguladores tienen una gran responsabilidad de capacitar a la gente frente a los riesgos que todos estos temas tienen, ¿no? Lo que mencionaban antes sobre lo de cómo sé si un 40 o un 60% es algo riesgoso, los casos que vimos acá, no sé, con SOE, con Ademar Capital, donde un montón de gente en La Rioja, Catamarca, digamos, tuvieron muchas pérdidas. Creo que eso es un tema fundamental y que ahí el Estado tiene todos los recursos para poder trabajar con la sociedad civil, con las empresas. Lo que hace GIM es uno de los puntos fundamentales, digamos, donde ya tenemos los recursos como para mostrarle a las personas, che, esto es algo que te va a traer tanto riesgo, esto es algo de mucho riesgo, si ves algo como mencionaba Rodo antes, si es demasiado bueno o es no muy bueno o es falso, digamos, entonces creo que hay ciertas cosas con las que ya podemos comenzar para después ir pasando a otros estadios que son un poquito más complicados, ¿no? Y que van a requerir sin lugar a dudas, y para responder a la pregunta, de un esfuerzo colaborativo no solo entre las instituciones de cada uno de los países, sino entre las empresas, la sociedad civil y todos los gobiernos que les interese regular esto. Gracias, Fran. No sé si alguno quería agregar algo más sobre este tema, pero si no, yo te quiero preguntar, Camilo, quiero aprovechar tu experiencia como consultor de empresas para que nos compartas un poco qué es lo que les preocupa a las empresas cuando se acercan al mundo cripto. Pensando en empresas que vienen del mundo tradicional y ven este fenómeno, y bueno, supongo que algunas se acercarán a vos porque quieren ver cómo optimizar sus servicios o hacer algo que les permita hacer una actividad rentable con el mundo cripto. Y otras me pregunto, y te pregunto en realidad, si no van porque para sacarse miedo, ¿no? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer lo otro? ¿Cuál es el approach? Hola. Sí, tal cual. El tema es sacarse miedo, ahí lo dijiste muy bien. Actualmente en Argentina la regulación básicamente sobre Bitcoin y sobre cripto ha venido primero desde la FIP, ha venido para cobrar impuestos, ha venido desde el compliance, KYC, es decir, de respeto a las normas internacionales para evitar lavado de dinero. Y eso es básicamente las únicas regulaciones que tenemos. Por supuesto, tenemos la Constitución que sigue diciendo, a pesar de que no se respeta, pero sigue diciendo que todo lo que no está prohibido es legal. Entonces podemos entender que operar con Bitcoin y criptos y tokens y brindar básicamente muchos servicios siempre y cuando no estén expresamente prohibidos, que no hay legislaciones que estén prohibiendo, es legal. Entonces, sin embargo, en la práctica esto no es así, porque básicamente las empresas tienen problemas muy fuertes, por ejemplo, con el tema de cuando manejan la parte de fiat. Los bancos, básicamente a todo lo que es cripto, pasa acá en Argentina, también pasa en el mundo, salvo en 2 países que específicamente legislaron bien, pero básicamente todo lo que es cripto o Bitcoin, los bancos te van a poner muchísimas más banderas rojas, te van a pedir muchísimos más requisitos por el tema del lavado de dinero, que es el gran cuco que han tirado directamente sobre toda la industria cripto en general. Entonces las empresas buscan eso, buscan básicamente reducir
estos perjuicios que el Estado le ha causado por arrojar este miedo que continuamente el Banco Central, por ejemplo, está tirando en sus resoluciones. Y ocurre. Al punto de que por el solo hecho de tener cripto de cartera, una compañía que se dedica a cualquier otra cosa, ya entra a realizar operaciones sospechosas y a tener que informar y... Sí, totalmente. Está regulado, digamos, en cuanto a riesgo, está puesto como un riesgo más alto posible y tiene que haber muchísimos más informes. Y esto causa una carga para la empresa, una carga administrativa mucho más grande y hace que la industria se vea perjudicada frente a, por ejemplo, una competencia que pueden tener del mundo fiat, que simplemente porque están operando en pesos y porque los tienen en un CB Cortabú, tienen más facilidades que si estuvieras operando en la stablecoin más segura que quieras tener o Bitcoin, la moneda más segura que hay en el mundo. ¿Y es razonable, vos crees, Jonathan, el hecho de que el regulador vea como peligroso que una empresa o una persona tenga cripto? Porque claro, dice, bueno, si estás en el mundo cripto es muy fácil saltar de una moneda a otra, de una cadena a la otra y lavar plata de lo que sea, de secuestros o de narcotráfico. ¿Es cierto ese miedo? ¿Es razonable? Sí, yo lo que creo, en primer lugar, como toda actividad nueva o algo novedoso que se presenta, siempre despierta algún tipo de temor, y para las instituciones financieras o los bancos tradicionales, esto despierta eso. Pero también hay que entender que al mismo tiempo, y más hoy en día, también las instituciones financieras tradicionales tienen intención de también experimentar en este mercado, porque sus usuarios también así se lo piden. Y creo que en este sentido, de nuevo, es el regulador, en este caso el Banco Central, quien debería tratar de ayornarse a esta cuestión, y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Argentina los exchanges, a pesar de que no son sujetos obligados en su mayoría, en algunos casos sí por ser PSP en algunos casos, cumplen con reglas o parámetros de compliance muy severos, y la verdad que en ese sentido también la industria creo que ha tomado posición y es uno de los puntos más importantes que se suelen tratar. Desde Coinbase, por ejemplo, también tenemos experiencia con instituciones del mundo financiero tradicional, y el principal temor no tiene que ver con la actividad de utilización de criptoactivos en sí, sino justamente con la opinión o la posición que tome el ente regulador, en este caso el Banco Central. Creo que hay un caso paradigmático, es lo que sucedió con el Banco Galicia. Seguramente todos estén al tanto de lo que sucedió. Digamos, es un claro caso en el que el Banco Central, sin ser la autoridad de aplicación, por no existir una ley específica, sí siendo la autoridad de aplicación de los bancos, puso un freno por quizá algún tipo de temor que justamente se ve reflejado, no sé si quizá en la falta de experiencia o también por tratarse de algo nuevo, pero creo que el camino correcto sería, mediante tal vez la educación adecuada, tratar de que esto traspase la barrera del ecosistema blockchain únicamente y que empiece a insertarse en el mundo financiero tradicional, que creo que es hacia donde vamos. Bien, sí. Les cuento que estamos entrando en el último tramo de la charla, con lo cual ya está habilitada la posibilidad de hacer preguntas. El que quiera, nosotros vamos a seguir chamullando, podemos estar, somos abogados para estar. No sé si hay algún micrófono en la sala que se le pueda acercar. Hablo corto. Sí, dale. ¿Qué les parece la implementación que está haciendo, por ejemplo, una empresa como Lemon, vamos a decir, que es una de las que más está haciendo la ciudad, de convertir a un débito la cripto, como cambiando el puente ese, que es el único hoy que, vamos a decir, de uso diario que se ve en la calle? Para vos, pregunta. Sí, ahí anda. Mirá, nosotros creemos, y a nosotros nos gusta en Bitso, tenemos nuestro lema que es hacer que las criptos sean útiles, ¿no? Entonces, digamos, todos los que nos metimos a criptos nos metimos por algo. Por interés, por inversión. Y últimamente hay cada vez más gente que confía y que cree en que las criptomonedas pueden ser un medio de pago. Digamos, así como nosotros pagamos con nuestros billetes, después pagamos con nuestras tarjetas, después pagamos con nuestro celular y podemos pagar con nuestras criptomonedas. Yo creo que sí. Claro, decía esto porque dentro de lo que hablaban de regulación y de lo que te pide
el único miedo que tiene el Estado es no cobrar impuestos, ¿no? Es que no hay ningún otro miedo. El lavado, puntas al lavado, Claro, más que los impuestos. Eso es verlo, todo eso es para eso. Básicamente, El Salvador lo que hizo fue cambiar su casa madre Demos lo que hizo cambiar su casa matriz a El Salvador para unir ciertas cosas. No sé bien qué entra dentro de la regulación acá en Argentina, por eso les hago esta pregunta, para que empresas se vayan, para no dar datos y si puedan seguir operando más. Sí, 100%. Y como te digo esto, creo que se relaciona con una cosa que comentaba al principio, ¿no? Que estamos en un momento de transición entre dos mundos. Yo creo, creo que todos nosotros estamos convencidos de que va a llegar un punto en que donde la interacción con el dinero fiat no va a ser necesaria para llevar un pago. Hoy la verdad es, no sé, el carnicero que acepta pago con cripto quiere recibir pesos todavía, no sus cripto. No te estoy llevando el micrófono solo para que no siga el pensar. La última. Última, nosotros, uno siempre dice para que la gente entienda, quería hacer la aclaración porque hay gente que no entiende todavía el concepto de Bitcoin, que no es dinero digital o dinero electrónico, sino es efectivo. Y lo que el efectivo quiere decir efectivo es que saco $20 del bolsillo y te doy la mano. Sí, y es el más físico de los dineros digitales, digamos. Es que no, es efectivo digital porque no entra como dinero, sino como efectivo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante para mí. Sí, por eso, 100%, y ya te cierro con esto, es que creo que hoy, esa relación de que vos mencionabas lo de la tarjeta de débito, las regulaciones y lo distinto, es porque estamos en un periodo de transición. Creo vamos a llegar a un punto en donde todo el circuito se va a poder cerrar en cripto, mientras tengamos una relación con el sistema de pagos tradicional. Los sistemas de pagos tradicionales están regulados por los reguladores tradicionales y tienen que cumplimentar con ciertas normas tradicionales. Bueno, hay una pregunta acá. ¿Seguir o? A ver. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buen día. Hernán Gómez. Siendo que Bitcoin ya ganó esto de la posibilidad de que transaccionemos entre nosotros sin intervención de nadie, entiendo el intento de los estados de tratar de regular, creo que eso ya lo tienen que hacer de otra manera, pero sí encontré una amenaza cierta en lo que están haciendo los exchanges para montar los bitcoins, aquellos blancos o negros, aquellos que ya pasaron por alguna actividad para ellos ilegal y que uno sin darse cuenta por ahí justo compró uno de esos bitcoins. Ese es lo que, ¿cómo lo ven a eso? Porque eso para mí sí era un riesgo, no sé cómo lo ven ustedes. Sí. El tema de Bitcoin blanco o Bitcoin negro. Muy buen tema. Básicamente, Bitcoin tiene muchísimas posibilidades que ya existen, están haciendo hoy en día para evitar directamente el marcado. Es decir, hay mixers, hay muchísimas formas de anonimizar las transacciones, todo depende de cómo se use. Hoy en día, básicamente, si uno usa Bitcoin bien, que no es tan difícil, directamente puede estar bastante seguro de su privacidad. Si uno no lo... Por alguno de estos servicios, como sospechoso, como vinculado a alguna supuesta operación ilícita, prohíba tocar ese Bitcoin y no prohíba otro. La verdad que veo que es un lugar al cual se puede llegar, creo que los análisis o otros servicios de monitoreo de transacciones alimentan a los sistemas de información del Estado y no me parecería raro que a algunos iluminados se le ocurriera dictar normas al respecto. Yo creo que suscita una discusión legal de lo más interesante de cuál es el límite frente a la presunción de inocencia, frente al derecho de disponer de tus bienes, de decirte, no, eso es pecado, esto no. Sí, y también en ese sentido lo que hay que tener en cuenta es que también daría lugar a una discusión es el enforcement, porque todo depende de dónde está alojado ese Bitcoin también. Si está en una wallet, si está en un exchange, ¿cómo podemos forzar a que eso no se toque? También es una cuestión que da lugar al debate. Hubo un caso interesantísimo esta semana en donde un juzgado le pidió a una plataforma que restituya activos que habían sido robados por el robo de un celular, habían sido
transferido de una cuenta a otra. Entonces, ahí la duda es, digamos, ¿cómo le haces a una compañía sin presencia local que responda a un pedido de un juzgado en Argentina? Y sin embargo la compañía respondió, digamos, eso sienta un precedente. Bueno, malo, o sea, es para que lo veamos. Pero digamos, creo que estas son cositas que van pasando día tras día y que todos los días vemos algo nuevo y que todo esto va sentando como un camino para ver hacia dónde vamos todos, ¿no? Sí. Ahí, no sé si había otro en el público. Hay como 5 preguntas, pero bueno, como ustedes quieran. Adelante. Paseo para acá. Quería saber si tienen alguna opinión informada sobre qué tan probable es una adopción masiva de un software o una app como Kleros en un país donde la justicia no funciona del todo bien como el nuestro. Si la gente común iría más para ese lado, donde resolvería los casos en la blockchain y no tanto en un juzgado real, un juzgado físico. Hago una mínima introducción sobre Kleros, que es un sistema de resolución de conflictos mediante un protocolo en el cual se plantea el conflicto entre las partes, una parte plantea su conflicto, la otra la responde, y Kleros lo que hace es nombrar a un jurado abierto, donde el jurado tiene un incentivo, si no me equivoco, a votar con la mayoría, ¿no? El jurado que vote con la mayoría gana un fee. El jurado que quede con la minoría no gana. Entonces hay un incentivo para votar, como vota la mayoría, quiere decir que es un incentivo a tratar de encontrar la manera correcta de resolver ese conflicto. Esa es una introducción para saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y qué posibilidad hay de que se adopte masivamente? Yo soy un poquito escéptico, me encanta el planteo de Kleros, me encanta el producto. Soy un poquito escéptico porque me parece que los conflictos jurídicos tienden a ser más complejos de lo que permite administrar una plataforma tan acotada, que tiene necesariamente que simplificar el conflicto para que se pueda entender y resolver. Pero no sé, a lo mejor ustedes conocen algo mejor sobre Kleros, si quieren agregar algo más. Sí, también lo que hace Kleros es designar, justamente a lo que comentaba Ricardo, a un procedimiento arbitral donde esos árbitros son designados por el protocolo de Kleros. Ahí también yo creo que, digamos, aunque nos rijamos por los principios del arbitraje, hay regulaciones con respecto a esto, también esto va a dar lugar a un debate, como todo esto es posterior a la sanción de un montón de leyes, y en este caso también va a dar lugar a debate el tema del enforcement. O sea, si un laudo es dictaminado por Kleros, a ver qué fuerza vinculante tiene, será aplicable o no, si se apela, qué es lo que dirá un juzgado argentino al respecto. Son todos temas muy interesantes, pero que también necesitan análisis y seguramente den lugar al debate. Como todo en el derecho no hay una verdad absoluta, pero en este caso creo que, o sea, estamos frente a una cuestión bastante novedosa. Desde mi punto de vista puede sumar un montón, es súper positivo, pero de nuevo va a dar lugar a ver qué es lo que dicen los juzgados y cuáles serán los precedentes que se sienten en cuanto a esto. Para mí lo más lindo de esto y lo más lindo de lo que preguntaste es cómo en menos de 10 años, que es un tiempo cortísimo, pasamos de hacerte millonario con Bitcoin a ver si la tecnología puede resolver conflictos jurídicos. Eso es maravilloso. Sin ninguna duda. ¿Otra pregunta? Hola, buen día. Mi consulta es cómo ven ustedes la adopción de CBDCs y qué impacto puede tener en la regulación o en la adopción masiva, si lo ven como algo positivo, como yo, como algo que puede ser negativo para el ecosistema. ¿A qué hora tenemos, Rodo? Ustedes 5 minutos más. Pero, gracias por eso preguntaste. Cuando termine esta charla viene una de prevención de estafas, después viene una del paradigma de la descentralización y después viene la comida. De vuelta, nos quedamos, los que quieran, a preguntar con profundidad también sobre cualquiera de estos aspectos, así que nos encanta debatir. ¿Durante la comida también? Trae la pizza, ¿no? Los que quieren comer, se van, Dios quiero.
No hay mejor alimento que la información, que la educación. ¡Oh! Dale. Acá la pregunta era sobre las monedas digitales que puedan emitir los bancos centrales. Son las CBDC, Central Bank Digital Currency. Es un recontra tema, pero quiero que hable otro porque si no, yo no paro más con eso. Estoy de acuerdo. Justo, bueno, las CBDC son básicamente el sueño húmedo de todos los dictadores para lograr el máximo control total sobre la humanidad. Nos quedemos en nuestro pod comiendo nuestros bichos sin tener propiedad, pero siendo felices por algún motivo mágico que ellos quieren. Ese es el objetivo de la CBDC, siguiendo el modelo chino. No les quede en duda, y que tampoco les quede en duda que acá lo estamos invitando, porque quien fuera el anterior presidente del Banco Central expresamente dijo que sigue el modelo chino de pagos y de monedas, y es lo que estamos empezando a aplicar en Argentina, ahora con el sistema 3.0 de pagos, billeteras virtuales y demás, con control total del Estado. Lo que hay que entender es que el paso final de la CBDC, o por lo menos un paso más adelante, es que vas a poder usar las monedas que ellos te dan para comprar lo que ellos te permitan comprar en la medida que te lo permitan. Y todo lo demás no lo vas a poder hacer, al menos no por derecha. Gracias a Satoshi y a los desarrolladores tenemos Bitcoin, que es lo único que nos puede salvar de esto, porque la verdad que el resto del mundo cripto y demás no tiene la resistencia a la censura que puede tener Bitcoin. Así que nada, agradecidos por Bitcoin, y el único escape es ese. En ese sentido también escape en Bitcoin, salvo que quieran quedarse en sus pods comiendo los bichos que el Klaus Schwab les va a dar. ¿Cómo se sigue después de eso? Yo dije que tenía para hablar un montón, pero no me callo. Otra pregunta. Vamos a comer. A ver, ¿qué hora tenemos, Ibe, por favor? Quedan 10 minutos. Dale, 10 minutos. Bueno, para, antes yo ya tenía comprometido. Acá el muchacho, iba a decir pegado, no puedo hacer. Yo también acá. Adelante. Bueno, gracias por todo, Federico Pinombre. Se adelantaron a la pregunta de la CBC, pero un poquito más puntualizada, si estaban al tanto de aquí en Argentina que ya hubiera algún proyecto o alguna primera idea de eso. A mí le quedó claro lo que opina Camilo sobre la CBC. No opino más. No, yo no estoy al tanto de que haya nada serio sobre cripto. No sé si te respondí. Ni CBDC, ni nada. No, yo sí sé que hay algunos estudios y están teniendo contactos con bancos centrales que están un poco más avanzados, en particular con el de Brasil, que ya tiene un proyecto que está bastante cerradito, y que existe la intención de pronto. Pero bueno, como sabemos nosotros, el Banco Central tiene una urgencia muy grande ahora, que es el tema de los dólares, y eso se le lleva casi 100% de los recursos físicos, humanos, monetarios, y por ahora no hubo ningún avance formal. Sí, claramente Brasil es el que más avanzado. Bueno, ¿cuál creen que va a ser el rol de la regulación cripto en el debate electoral del año que viene? Los debates electorales generalmente no tienen demasiado concepto, contenido sustancial. Lo que no descarto es que más de un candidato diga: yo soy cripto-friendly, vamos a pagar los impuestos en cripto, como para ganar algún voto de algún sector, qué sé yo. ¿Sabés que con ese sentido me parece, si se meten en la plataforma de Coinbase, creo que hace 2 o 3 días lanzó toda una lista de los senadores, congresistas y eso, y ponen como qué posición tiene cada uno, qué dijeron, eso, como que ellos los quieren mantener como rehenes de que si dicen tal cosa, después cumplan con lo que dicen, ¿no? Digo, yo creo que en este sentido, y como todo lo que estaba antes charlando Jonathan y eso, como hay una especie de que falta conocimiento. Ese conocimiento nos falta a nosotros, que ni siquiera los que estamos acá todo el día estamos al tanto del 100% de las cosas que pasan, surgen cosas nuevas. A los usuarios les falta mucho conocimiento, a los reguladores les falta mucho conocimiento también, y el debate político de esto está creciendo, le falta, pero está creciendo. Yo creo que en el debate del próximo año, más allá de la importancia que cada uno le quiera dar, ¿no? Digo, yo soy politólogo y perdón por la autorreferencia, pero la política me gusta, creo que va a tener un lugar, porque hay población joven, digamos, a todos ustedes que están sentados
O sea, creo que todos que están sentados hoy preferirían votar a alguien que esté en pro de la cripto que a alguien que esté en contra, digamos. O sea, para ustedes que se toman un sábado por la mañana para venir a escuchar a gente que habla sobre la cripto, digamos, preferirían que los que les rigen las normas por las que se rigen, digamos, también estén a favor de el sector. Entonces creo que es un tema que va a ir tomando relevancia y que el sector político va a tomar nota y lo va a empezar a usar. Y creo que la campaña del año que viene va a ser el momento. Lo que hemos visto hasta el momento, y lo hemos monitorizado bastante de cerca desde la ONG, fue los dos intentos políticos de entrar de alguna manera desde la arena política, ¿no? Fueron dos proyectos de ley de sendos legisladores que los pusieron ahí como justamente por esto que te digo, para parecer como que son crypto-friendly, escribieron cualquier paparruchada, lo tiraron ahí como proyecto de ley y gracias a Dios. No, y un poco participó la ONG también en eso, digamos, a cantar la alerta. Che, no es, ¿de qué estamos hablando? Eso no es ni crypto-friendly ni nada, eso es una porquería que lo único que podría llegar, si se sancionara como tal, lo único que podría llegar a hacer es confusión, generar confusión y por supuesto inseguridad jurídica y estaría en contra de la adopción racional de la cripto. Sí, pero y ni hablar que perdón, acá, Rodolfo. Y ni hablar que las pocas que hay en Argentina, todas mal definen y generan un espacio de gris infinito, ¿sí? Sobre tributaciones y o sea que lo poco que hay, eso está mal escrito y las leyes que estaban proponiendo mal originadas, ¿no? Creo que es una chance única para, al ser un tema que nos interesa y que nos afecta a todos, es una discusión que tiene que tener al Estado, a los políticos, a las empresas, a las personas que piensan que la CBDC es el sueño húmedo de cualquier... Bueno, digamos, o sea, todos tenemos, los usuarios de las plataformas, los usuarios que tienen billeteras con autocustodia, digamos, todos tenemos que participar de eso. Y, digamos, es difícil coordinar un espectro tan grande, pero digamos, creo que cualquier discusión regulatoria amplia, seria, tiene que tener la voz de todos los que participan de eso. Sí, pero que sea una discusión informada y en eso rescato la importancia de lo que decía Jonathan, tenemos que educar, es nuestra responsabilidad y por eso me da mucho miedo cuando planteas en el debate político entra el tema, primero me da miedo porque sé que no va a ser informada esa discusión y que van a tratar de hacer algo por algo mismo, cuando sabemos que en el fondo lo único que les interesa es cobrar impuestos. No hay cupo del Banco Central ya para vos. Bueno. ¿Qué tal? Hace un ratito habían hablado de estas billeteras Mixer para poder lograr anonimato en transacciones. Bueno, teniendo en cuenta lo que pasó este precedente con Tornado Cash y cómo perjudicó también al programador, ¿qué opinión tienen ustedes, bueno, salvo la persona que lo nombró, pero el resto del panel, de hacer este tipo de transacciones y digamos, operar de esta manera y si es, digamos, algo viable hacerlo en Argentina o si puede llegar a pasar algo así también? ¿Quién quiere? Creo que estamos... a ver, ¿cómo lo pongo? Nos faltan como 9 peldaños para llegar a ver qué tomamos con ese, digamos. Creo que todavía quedan un montón de cosas previas para discutir, como para poner en debate como temas tan específicos. Y que entonces, la verdad creo que no estamos listos como para dar ese debate todavía, por lo menos digamos en lo que es la adopción a gran escala o algo, y que hay que empezar con un montón de otras cosas antes, de lo cual la primera tiene que ser el tema de la capacitación. Y sin capacitación como que te falta como esa piedra fundamental por sobre lo cual después no podés construir nada. Por lo menos así yo... Sí, coincido con eso, pero también en línea, más directo a la pregunta y en línea con lo que dije hace un ratito, para mí, o sea, actuar, o sea, transaccionar con Tornado Cash o con cualquier mixer me parece que es un derecho inherente al uso y disposición de mi propiedad. No veo, y hoy no veo que haya ninguna prohibición al respecto, y si me vinieran a decir que porque pasé una transacción por Tornado Cash me llegó un Satoshi que viene de un secuestro de no sé quién, eso va, no voy a permitir, no me parece que sea legal que
que pudiera verse afectada mi disposición de mi tenencia por ese motivo. Mucho menos por el mero hecho de haber pasado por un mixer. Bueno, un aplauso a... ¿Quiénes se quedaron sin pregunta?